Una vez más, Raquel, estamos en vivo. Hola, Alberto. Hola, Raquel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Si es, alguien nos estará viendo. Sí, alguien nos está viendo. Qué bien, muchas gracias. Hola. Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo les va? Enos aquí una vez más en nuestra habitual presentación, transmisión de Periscope, charla, sí, bueno, etcétera, video de Periscope los martes. Martes. Aproximadamente a las 9:30. Ella es Raquel Castro. Hola, yo soy Raquel Castro. ¿Qué haces? Limpiar, encerar, limpiar. Bueno, si tú lo dices. Yo soy Raquel Castro y tú eres Alberto Chimal, Así por si es. no sabías, por si no sabían. Y pues aquí estamos con ustedes. Yo estoy súper cansada el día de hoy. Qué gusto vernos a los dos otra vez. Sí, porque la semana pasada Alberto estuvo en San Luis Potosí, desde allá transmitió. Yo lo vi desde un VIPS, pero nomás un ratito porque mi conexión era muy mala. Pero pues sí, hoy estamos aquí los dos. Así es. Y bueno, siempre es un gusto verlos a ustedes acá en estas transmisiones, Sí. que como siempre, bueno, se van a archivar en cuanto terminemos aquí en nuestro canal de YouTube, donde, por cierto, regresaron las listas rápidas que habíamos estado haciendo el año pasado. Ahora, sí, cierto. con una serie de consejos para cuando nos rechazan un texto. Sí. Que no es lo mismo que un rechazo amoroso, pero es Pero similar. tiene sus parecidos. Ahí vean la lista y nos cuentan qué les parece y si ustedes harían otra cosa en caso de un rechazo textual con T. Estoy anotando la dirección del canal. Ah, muy bien, Alberto está anotando la dirección del canal para que nos puedan visitar por allá también. Y les decía, mientras Alberto anota, nos mandan saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchos saludos hasta allá. Con los brackets me cuesta mucho trabajo decir tla. Y más ahora que traigo el lastimado de este lado, pero bueno. Este es el canal de YouTube. A ver. youtube.com/Alberto y Raquel MX. Ahí nos encuentran. Sí, ahí estamos. Raquel les puede hacer caras también, observen. Sí. Ok. Y bueno, pues estamos aquí este bonito martes. Tenemos un tema del cual vamos a hablar. Y tú fuiste la de la idea. No, alguien de ustedes sugirió que habláramos de traducción. Y a mí me pareció muy buena idea y le dije a Alberto, sí, vamos a hablar de traducción. Porque además, pues, es un tema que nos gusta mucho. Ayer, por ejemplo, estuvimos con un amigo escritor argentino, Martín Castañet, que también se dedica, entre otras cosas, a hacer traducción y nos contaba de algunos de los retos o de los problemas más grandes que ha tenido a la hora de traducir, y nos parece que es un tema bien interesante, que uno da por hecho que traducir es nomás agarrar el Google Translator y copiar el texto, pegarlo acá y ya queda, y que creen que no. Pues no, de ninguna manera. Las herramientas más avanzadas que existen en la actualidad todavía no consiguen duplicar el trabajo de un buen traductor. De una persona que se dedica con eficacia, con conocimiento, pues a eso, a recrear un texto de cierto idioma en otro. No es nada más traspasar cada una de las palabras al otro idioma, al idioma al que se está traduciendo. Es también, pues, mucho más que eso, reconocer el contexto, entender las implicaciones de lo que se dice en una lengua y luego retransmitirlas en otra. Es una labor muy compleja, también es una labor muy importante. La verdad es que incluso las personas más conocedoras de idiomas no pueden saberlos todos. Y la mayor parte de nosotros simplemente no tiene el tiempo, no tiene la inclinación para aprender absolutamente todos los idiomas en los cuales podría estar algún texto o alguna obra que le fuera de utilidad. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar traductores. Nos dicen, traducir poesía es un desafío. Sí, pero no nada más la poesía. No nada más la poesía. ¿Les puedo leer esto? Lee, por favor. Fíjense, esta es una traducción que hice yo, precisamente, pero que me llamó muchísimo la atención. Ahí les va, les doy un poco de contexto. Esto es un documento que ya me distraje, Alberto. Mientras te acuerdas, deberías enseñarles la foto donde provino todo, que aquí está, mire. No se ve nada. Claro que sí. Bueno. Ahí está, vean ustedes, a lo mejor incluso logramos que se vea un poquito más claro, o tal vez no. Este es un manuscrito en Yiddish.
Es un manuscrito de un crítico teatral que se llamaba Michal Weigert. Y este texto estuvo mucho tiempo perdido, extraviado, escondido de los nazis, después fue recuperado y apenas el año pasado fue recuperado por el Instituto YIVO y traducido del yiddish al inglés. Entonces lo que yo hice fue traducirlo del inglés al español, pero tiene que ver con nosotros porque les voy a leer esta cosa bien bonita. Esto es una traducción... Esto es una crítica que hizo a una obra de teatro en hebreo, en un lugar donde lo más común era que hubiera puestas de teatro en yiddish. Y dice, ustedes son teatro hebreo, nosotros somos teatro yiddish. Tenemos algunas cosas que decirles, puras y duras, pero lo dejaremos para después. Hoy solo hablaremos de este asunto en particular, sin sentimentalismo, sin odio. Lávense los ojos, abran el corazón, aclaren la cabeza. Hadibuk, que sería el demonio en hebreo, no es der Dibek, que sería el demonio en yiddish. El lenguaje no solo es exterior, no solo es forma. El lenguaje en el escenario es contenido, es alma, es sangre. El lenguaje en la mano del artista a veces es algo parecido a la madera que el artista talla y a veces algo parecido a la piedra que el artista esculpe. Un idioma puede compararse con la madera que uno talla, otro puede ser como la piedra que uno esculpe y otro más como colores con los que uno pinta. El mismo trabajo en una lengua es talla en madera, en una segunda una escultura y en una tercera una pintura. El idioma es esencial. El idioma genera estilo. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero esta parte de que una obra en un idioma es una cosa y en otro es otra, y que sería como la diferencia entre usar un material y otro, a mí me encantó. ¿Cómo es? No, pues sí. Es muy importante, y es importante considerarlo a la hora de traducir. Nos están diciendo que se corta. Ay, pues debe ser por la conexión. Lo sentimos mucho. Vamos a ver, por favor, díganos si se sigue cortando. La verdad es que no sabemos exactamente si ocurre o no. Pero mientras, nos decían que hay expresiones en un idioma que no existen en otro. Eso es parte también de lo que menciona o lo que implica el texto que nos leyó Raquel. El trabajo de la traducción implica la comprensión de dos idiomas, no nada más el idioma fuente, sino también el idioma que es el destino de la traducción, el idioma al cual se está traduciendo. Y el idioma no es nada más el idioma, también es la cultura, las tradiciones. Ese es primo. Ese es primo. Hablando en gato. Por ejemplo, hay palabras que existen en una lengua que no existen en otra. La palabra sobremesa, que es bien bonita y que a nosotros nos gusta tanto, y que se trata de que acabamos de comer y que nos quedamos horas y horas platicando mientras nos comemos los últimos pedacitos de tortilla y de pan y las migajitas, o sin comer nada, que en otros idiomas no existe porque en esas culturas no hay esa tradición de quedarse en la mesa después de la comida, ¿no? Así es. De la misma manera, por ejemplo, en el idioma inglés hay una palabra accountability, que no tiene un equivalente tampoco directo. Lo más cercano sería rendición de cuentas, la facultad o la cualidad o la obligación de rendir cuentas, pues que tampoco la tenemos en nuestro idioma. Cada lengua, en realidad, en razón de su historia muy peculiar y de la formación que tiene a lo largo de mucho tiempo, tiene un vocabulario diferente que se refiere a diferentes aspectos de la realidad, algunos de los cuales nombra y algunos de los cuales deja sin nombrar, precisamente porque se da en ciertas circunstancias que favorecen la aparición de ciertas palabras y no la de otras. Nos preguntaban hace rato también de la traducción a un español neutro. También eso a veces funciona y a veces no. Si, por ejemplo, la obra base está contando las aventuras de un grupo de pandilleros que solo habla slang en su idioma natal, si lo traducimos a un español neutro,
pues se va a perder toda esa riqueza de lenguaje entre la pandilla, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, madre mía, un ejemplo sería Trainspotting. Miren, ya están aquí nuestros dos gatos. Ese de atrás de Alberto es Morris y este aquí a mi lado es Primo. Y ya me está blisqueando la cabeza este gato. Bueno. Es que también quiere que hables de traducción del gato. Trainspotting nos estabas contando. Sí, que se podría tratar de traducir Trainspotting a un español neutro y pierde muchísimo. Y si lo traducimos al slang de un lugar en particular, digamos, de Tepito, pues a lo mejor para la gente que está habituada a ese lenguaje funciona, pero para otras no. Entonces se vuelve un reto muy interesante. Nos dicen, los traductores españoles suelen inventarse frases, palabras y hasta diálogos que no existían. Los malos traductores, también hay buenos traductores en todas partes, pero por desgracia sí hay muchos malos hábitos y ocurre que, sobre todo, yo lo he visto con obras populares, digamos, de géneros no de los más prestigiados, que se hace una mala traducción y que esa traducción es la que se sigue utilizando durante años o décadas porque cuesta menos que mandar a hacer una mejor. Pero bueno, no, por suerte no todo es así. Nos dicen que se traba mucho. ¿Será nuestra conexión? Podemos intentar volver a transmitir. ¿A qué red estamos conectados? Estamos con la única que tenemos, que es la de... Vamos a interrumpir porque hay personas que se están quejando, lo cual lamento mucho. Vamos a reconectarnos otra vez. A ver si funciona. A ver si funciona. Ahorita los vemos, por favor, quédense con nosotros. Ahora regresamos. Ay. Una vez más, estamos en vivo, parece. Algo raro pasa con nuestro aparato, pero bueno, por lo menos parece que sí estamos transmitiendo. No sé si nos están viendo. Este es nuestro segundo intento de transmisión el día de hoy, dado que aparentemente la primera vez salía mal la transmisión. Díganos cómo se ve ahora, díganos si se ve mejor que antes. Ah, qué bueno, parece que... Parece que sí, nos están diciendo que sí, ojalá. Bueno, de nueva cuenta, esa es nuestra transmisión de los martes. Y somos Alberto Chimal, yo, Raquel Castro, ella, el gato Primo, de acá, miren. Primito. El gato Morris, que estaba aquí con nosotros hace un momento, pues ya se fue. Tenía otros asuntos que atender y bueno, estamos aquí una vez más para hablar de traducción. Vamos a subir esta parte de nuestro video junto con la anterior. Gracias por lo de avisarnos, se vuelve a cortar, esperemos que no haga falta. Cambiamos de módem también. Sí. Sí. Fuimos a comprar otro aquí a la tienda. Entonces... No, nada más cambiamos de módem. Es que... Bueno, en fin. Hablábamos de traducción y hablábamos de malas traducciones, pero también pues de buenas traducciones, por lo menos de la necesidad de que existan, de que tengamos gente que pueda de veras recrear hasta donde es posible, porque no siempre se puede y de hecho jamás se podrá del todo traspasar el pensamiento, las ideas, la visión del mundo de un idioma a otro. Nos estabas contando de Trainspotting. Pues de Irving Welsh. Decía justamente que es una de esas obras que causan mucha dificultad a la hora de traducirse porque están escritas con un cierto slang. Pensemos, por ejemplo, en José Agustín, ¿no? Sí. Imagínense traducir la obra de José Agustín a otros idiomas. Implicaría ese mismo esfuerzo. No, pero no solo el esfuerzo. Yo quería decir como esa disyuntiva. ¿Qué haces? ¿Lo acercas a la mayor cantidad de lectores pues un poco ignorando el lenguaje específico, o tratas de buscar un lenguaje específico que sea similar, o buscas un compromiso intermedio donde solamente algunas palabras reflejen este tipo de vocabulario y el resto sea como más neutro? Cada obra
hace que el traductor se vea en ese conflicto, en esa situación, y tenga que tomar decisiones. Y cada vez implica ciertas pérdidas y ciertas ganancias que se tienen que ver por separado, que no puede uno mismo saber desde el principio, decir, vamos a hacerlo siempre de este modo. Primo. Y creo que eso es muy bueno también, ¿no? Es interesante. Deberías contarnos de Ponxila. Sí, Ponxila. ¿Qué de Ponxila? Tú tradujiste Ponxila, así que deberías decirnos qué tal fue tu experiencia en ese caso. Si tú lees las cosas que dicen, Sí, porque sí. ¿qué creen? Perdí mis lentes. Entonces no los estoy leyendo yo. Bueno, resulta que hace algunos años yo leí esta novela, Ponxila, que me gustó muchísimo, en inglés. Habla de un chavito que se escapa de una escuela, de un reformatorio, para vivir en la calle y luego tiene que atravesar los Estados Unidos para ir a ver a su hermano que se está muriendo. La obra está contada a través de cartas, muchas son cartas que escribe este chavito, otras cartas que le mandan a él otras personas, y la verdad es que sí fue un reto muy interesante cuando al fin me dijeron, oye, la vamos a publicar en español y queremos que tú la traduzcas. Yo me emocioné muchísimo, esto ya se los he contado en otras ocasiones, espero no estarlos aburriendo. Y la cosa era, ¿qué tanto trato de respetar el lenguaje de este chavo y qué tanto trato de adaptarlo al español? Y si es al español ¿de dónde? Al mío, pero ojo, el mío es un español de chava chilanga noventera. O sea, no soy un adolescente actual, por más que me vea fresca y rozagante, ¿no? Y no es el mismo español que habla un adolescente actual en Torreón, o incluso pensemos que el Fondo de Cultura manda sus obras a otros países, no iba a ser lo mismo en Argentina o en Venezuela, entonces hubo que buscar algo un poco intermedio, pero yo tenía miedo de que al ser demasiado intermedio se volviera algo desangelado. Y fue muy interesante porque además había cosas que yo misma no entendía, entonces tenía que ir a averiguar qué quería decir, porque no es nada más el idioma, sino la cultura, que era un poco lo que platicábamos antes del corte, ¿no? Cómo no es lo mismo la cultura de los chavitos que se drogan y viven en las calles en Seattle que la cultura de los chavos fresas que viven en un internado militar de alto costo. Y todo esto para mí fue muy, muy interesante a la hora de traducir. Y pues creo que quedó bien, diría yo. Cuéntales del caso de las piedras. Ay, las pinches piedras. Había una parte donde hablaba de unas piedras y decía que era la piedra de la generación. Y yo no entendía qué demonios y busqué en internet y en ningún lado encontré la dichosa piedra de generación. Por el contexto y todo, y buscando ya más o menos tuve una idea de qué se estaba hablando, que eran como unas piedras, como lápidas, que se ponían en el piso, como las tumbas, pero que era una por cada generación que salía de la escuela, ¿no? Más o menos. Y de repente en un viaje, en una universidad, me topo enfrente del edificio del rector con estas placas en el piso conmemorativas que dicen generación fulana de tal, año tal, año tal. Dije, claro, de esto estábamos hablando. Sí existen en México, por supuesto, sí las hemos visto en universidades, en diferentes lugares. Pero no es una costumbre tan extendida aquí como en otros lugares, en los Estados Unidos, y no es algo que esté dentro de nuestro vocabulario habitual. Ajá. Y no es algo que se maneje con esas palabras como yo me lo había encontrado. Entonces, eso es una de las cosas que me intrigaban o que me emocionaban, me interesaban. O cuando había juegos de palabras, ¿no? Que dices, ay, mamá, ¿qué hago? Dejo el juego literal y pongo una nota al pie donde diga cómo decía. O intento un juego de palabras en español que sea equivalente al juego en inglés y nos perdemos lo literal. Era muy interesante cada que me topaba con una de estas cosas. O había un personaje que era analfabeta funcional, escribía penitas, ¿no? Y escribía con un montón de faltas de ortografía.
pero el tipo de faltas de ortografía que cometía en inglés son muy distintas de las que se cometerían en español. Entonces lo ubiqué a nuestro idioma, que sería más bien confundir B y V, no poner acentos, ¿no? Más que deletrear mal, que es algo que pasa mucho en inglés. Yo disfruté mucho el ejercicio, fue pesado pero emocionante. Ha sido una de las traducciones que más he disfrutado en los últimos años. Sí, porque llevo 40 años haciendo traducción, ¿no? Me vi un poco mal. Bueno, pero así te queremos. Pero bueno, pues estoy haciendo traducciones y fue una de las que más he disfrutado. ¿Tú qué onda? Cuéntanos. Más bien, aquí tenemos un montón de preguntas. A ver. Nos preguntan si de alguna manera el costo del libro está influido por la traducción. Pues más bien es al revés. De hecho, cuando se decide traducir una obra, en muchas ocasiones, las más de las veces, es porque se juzga que va a ser comprada, que va a generar algún interés por parte de los lectores en el idioma al cual se le va a traducir. De otro modo es mucho más difícil, de otro modo requiere algún tipo de apoyo económico adicional. Ay, nos saludan de Costa Rica un traductor. Ay, mucho gusto, colega. ¿Qué tal? Particularmente a Raquel. Ay, tú cálmate, tú también le haces eso. También nos dicen si no es mejor, como se suele decir, leer a un autor en su idioma. Pues depende, eso lo platicábamos también hace un rato. Yo podría leer a un autor en inglés más o menos bien, pero por ejemplo, el del que platicábamos hace rato, Irving Welsh, es difícil porque escribe en escocés y con slang y es muy complicado. Pero a ver, un autor en tagalo. Claro, un autor en indonesio. Uno no puede saber todas las lenguas. Ni manejarlas con la suficiencia. Incluso las poquitas que masticamos no las comprendemos tan bien como para entender todas sus sutilezas, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de ciertos textos literarios. Si lo único que te interesa es la trama, pues a lo mejor con un diccionario al lado, más o menos. Pero si te interesa también la riqueza del lenguaje, el ritmo, las selecciones que hizo el autor, pues no basta. Entonces, pues sí necesitamos a veces a los traductores, lero. Y también por eso es importante, pues sí, recordar, como también nos decían, que las decisiones del traductor pueden afectar el sentido de lo que se lee, pueden modificar diferentes niveles del texto, las implicaciones, los subtextos. Todo eso depende pues del traductor y su tarea, hasta donde es posible realizarla, es justamente enfrentarse con estos problemas, ¿no? Lo ideal sería que uno como traductor pudiera trabajar mano a mano con el autor, pero la verdad es que esto no siempre se puede. El autor a veces ya tiene 10, 12 años que acabó de traducir su libro, que acabó de escribir el libro, o incluso estamos traduciendo un clásico o a un autor que ya murió, o el autor está muy ocupado, o la editorial no tiene presupuesto como para pagarle su tiempo. Y entonces depende mucho del sentido común del traductor. Lo ideal sería que cada que tienes una duda, que una frase pudiera tener dos significados en el idioma al que se traduce, se los expusieras al autor y le dijeras cuál de los dos es, pero no siempre se puede. A ti te pasó algo curioso en italiano, ¿no? Sí. Que te estaban traduciendo y te preguntaba Caterina de cosas que a ti no se te habían ocurrido que podían leerse así. Ah, pues sí, claro. También me pasó cuando alguna vez que me estaban traduciendo algún texto al francés. Los traductores se fijan en detalles que a veces el propio autor no nota y que tienen que ver con los significados, las implicaciones de ciertas palabras, de ciertas ideas en la lengua a la que están traduciendo, ¿no? La traducción, de alguna manera, revela sentidos adicionales de los textos, porque los pone, digamos, al descubierto en relación con su idioma, no nada más leyendo, digamos, superficialmente, sino profundizando en el idioma para encontrarle todo el sentido posible. Nos mencionan el tomo 7 de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, que efectivamente representó un problema para los traductores, porque Deathly Hallows, que es la expresión original en inglés, es una expresión, digamos, arcaica, un poco anticuada, que costaba un poco de trabajo traducir. Algo similar, aunque en otro sentido, ocurre en
o va a ocurrir en los próximos tomos de la serie de la canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, ahora que en la serie se ha revelado que el nombre de un personaje, Hodor, es de hecho una especie de juego de palabras o de contracción, Apócope. un apócope, ¿no? A partir del inglés, que es algo que nadie sabía. Y ahora, pues, quién sabe cómo le van a hacer. Si lo hubieran los sabido traductores. antes, a lo mejor en vez de Hodor le ponían de peta. De peta, detén la peta. ¿Quién toca la peta? Sí. Ahora, Ya les contamos el final. nos preguntan de los tiempos. Normalmente la editorial te dice, oye, me interesa que me traduzcas esto y tengo tanto tiempo. Y ya tú como traductor dices, ¿sabes qué? Si puedo, no puedo. Yo, por ejemplo, soy una traductora lenta y si me dicen, oye, es un texto de 400 páginas y lo necesitamos en mes y medio, pues les digo, ¿saben qué? Gracias, pero no puedo. Prefiero no recibir esa chamba que hacerla las carreras y hacerla mal, porque sé que no funciono yo así. Habrá traductores muy buenos y muy veloces, no es mi caso. Entonces yo les digo, a ver, tantas páginas, pues yo creo que me tardaría tanto tiempo, si te sirvo, pues adelante, vamos a hacerlo, y qué bonito. Y normalmente te pagan por página, por palabras, ¿no? Que caben en una página traducidas, y pues ahí ya depende. A veces las editoriales, si andan con muchas prisas, dividen un libro entre varios traductores. Hay muchas alternativas, pero yo creo que en general lo ideal sería que le dieran tiempo al traductor para que haga un buen trabajo. Nos mencionan que en ciertas traducciones se agregan notas al pie de página. Sí, cuando se intenta explicar, digamos, alguna expresión que no se puede traducir, por ejemplo, que no tiene equivalente, que cuando hay cierto significado de la expresión que necesita aclararse, cuando hay un juego de palabras que no se puede traducir. Muchos traductores dicen que prefieren que no haya notas al pie, que el lector no tiene por qué saber lo que ocurre, digamos, en la cocina de la traducción, en la búsqueda de equivalencias y de analogías, pero a veces es necesario, a veces no hay otra manera. Y a veces también depende de cuál sea el público meta. Por ejemplo, si la idea es hacer una edición especial del Quijote para académicos, yo creo que ahí es súper importante sí incluir este tipo de tejemanejes. Si es más bien una edición del Quijote para niños en otro idioma, pues prescindes de muchas cosas y no pasa tanto, ¿no? Obviamente no es lo mismo, no es lo ideal, pero se puede hacer. ¿A ti te pasó traduciendo un cuento, el de los pelones y los... ¿Cuál es? ¿El de Neil Gaiman? ¿Era de Neil Gaiman? Ah, sí, claro, Ah, claro. ¿verdad? Un cuento de Neil Gaiman que se llama La hora de cerrar, en el cual se mencionan como nombres de unos pandillas en una escuela, los nombres de ciertas facciones políticas de la historia de Inglaterra del siglo XVII o XVIII, ¿no? Uno de los cuales se hacían llamar algo parecido a los cabezones. Pero cabezón es una invención en español que se trata de aproximar al nombre inglés, que por supuesto no tiene equivalente porque es estrictamente algo local de la política de Inglaterra, que aquí jamás se difundió y que pues, no nos importaba mayormente. Y que no podías traducir simplemente a realistas y conservadores como para tratarlo de traer a un episodio de la historia Los liberales o lo que local. fuera, porque tampoco tiene sentido la equivalencia, porque son realidades políticas distintas. Entonces, bueno, ese es un caso. Nos preguntaban sobre los orígenes del traductor, si afectaban de alguna manera, y nos mencionaban el ejemplo de dos traducciones muy diferentes de La montaña mágica de Thomas Mann, hechas en diferentes décadas. Eso también ocurre. Idealmente tendríamos que tener traducciones que fueran, digamos, actualizándose con el tiempo para comunicarse con el público de épocas diferentes a las de a las de traducciones quizá ya antiguas. Y por otra parte también ocurre que a veces hay traducciones antiguas que tienen un sabor o un encanto que conviene recobrar. Por ejemplo, una traducción muy famosa de una novela del autor francés Pierre Choderlos de Laclos, que se conoce como Las amistades peligrosas o Las relaciones peligrosas, es una traducción anónima del siglo XIX que la editorial Tusquets, cuando recuperó el libro de Laclos para alguna de sus colecciones, eligió, en lugar de tratar de hacer una traducción nueva, porque tenía cierto sabor
antiguo que le iba bien a una novela que se refería a hechos pues ya pues muy remotos de nosotros, de poco antes de la Revolución Francesa. A veces ocurre eso. Nos preguntan si hay asociaciones de traductores en el mundo. Sí, varias, muchas. Hay muchas. Y si hay reglas que todos los traductores tengan que seguir o si cada quien tiene su sistema de trabajo. Pues a mí no me han dado ninguna regla, entonces yo sigo... Yo creo que cada quien sigue su sistema y se van encontrando estrategias que funcionan. Claro. Idealmente, bueno, la tarea del traductor es siempre la misma. ¿No? Entonces uno tiene como ciertas aspiraciones, como ciertos deberes implícitos, ¿no? Pero digamos, no hay una especie de manual estandarizado de procedimientos que todo el mundo siga, ¿no? Sin ir más lejos, si tienen chance, búsquense diferentes traducciones de la Biblia y van a descubrir que en realidad hay muchas diferencias. Digo, aparte de un tema muy contencioso sobre la palabra muchacha y la palabra virgen, que no vamos a meternos en eso ahorita, ¿verdad? Pero en general, si se ponen a leer diferentes ediciones, la Reina Valera, incluso la Reina Valera entre la 909 y la 1960, tiene ciertas diferencias. Entonces, imagínense otras obras. Claro, porque además, en el caso de la Biblia, no es nada más una cuestión, digamos, de exactitud o de fidelidad, sino que también hay cuestiones religiosas, doctrinarias e incluso políticas que se atraviesan en el camino de la traducción. ¿Ustedes tienen la licencia o se las pasa un traductor certificado? Pues mira, aquí en México no se necesita licencia para traducir hasta donde yo estoy enterada. Por lo menos ninguna editorial nos la ha solicitado. Hay licencias o certificaciones, por ejemplo, para hacer traducción simultánea, que es otra cosa, que no es traducción por escrito, sino oralmente en determinadas circunstancias. Sí. Nos mencionan que Orgullo y Prejuicio de Jane Austen tiene varias traducciones. Nos mencionan también a autores que son traductores, ¿no? Como Sergio Pitol, como José Emilio Pacheco. Nos preguntan qué estamos traduciendo en este momento. Ahorita no estamos traduciendo. ¡Yay! No, ¿verdad? No. ¡Yay! La verdad es que el año pasado le dedicamos muchísimo tiempo a traducir y fue muy padre, pero muy cansado y muy dañoso para lo que nosotros escribimos, porque pues, el tiempo que puedes pasar ante un monitor y en un teclado es finito. A fin de cuentas, en el día no tiene más de 24 horas y si las dedicas a una cosa, no las puedes dedicar a otra. Entonces, justo en estos momentos, no estamos traduciendo. Nos mencionan, hablando de los cambios que se producen en las traducciones, que hay autores como Bolaño, que en inglés se oye muy desangelado. Sí, eso puede pasar. Esa es una dificultad que hay en ocasiones y que también la vemos, por ejemplo, en otra área de la traducción de la cual nos mencionaban hace un momento, en el área del doblaje, ¿no? Muchas veces con los doblajes pasa como con la traducción de libros, digamos, muy necesitados o muy pensados para una explotación rápida. Se hace sin mucho cuidado, se hace sin mucho tino y se echa pues casi de cualquier manera, ¿no? Por desgracia eso sucede también. En ese sentido, si les interesa el asunto, traten de verse episodios de Don Gato en inglés con subtítulos y doblados al español. Es completamente distinto. Hasta el tono de la historia es diferente. Entonces, pues sí. Uno de tantos casos de traducción. Y digo, bueno, sí es muy distinto hacer traducción simultánea a hacer traducción escrita. Sí, escrita, sí, y dentro de lo escrito es bien distinto hacer traducción literaria a otro. Mi primera traducción fue un manual de un monitor cardíaco para caballos, ¿te acuerdas? Ay, qué cosa tan horrible. ¿Cómo sufrimos? Porque Alberto tuvo que echarme la mano un montón. Había palabras que ni siquiera en español las conocía. O sea, perdón, pero anatomía del caballo es algo que no estudié en la escuela y fue muy complicado combinar anatomía del caballo con tecnología de monitores cardíacos y luego todo junto y no, bueno, fue muy emocionante, muy complicado. Prefiero la traducción literaria.
Pero también dicen que ese tipo de traducciones tiene su encanto ya que uno le agarra la onda porque es muy repetitiva. Puede ser. Nos preguntan, ¿qué autor mexicano es el más traducido al inglés, francés, ruso, etcétera? Se han publicado algunas investigaciones al respecto, las editoriales no suelen decirlo mucho. Al parecer, el autor más traducido debe ser Juan Rulfo, a un montón de idiomas. ¿De México al mundo? De México para el mundo. Uh-huh. Seguido de cerca por gente como Paco Ignacio Taibo, como probablemente Octavio Paz, Carlos Fuentes. Un autor más reciente que tiene también muchas traducciones es Francisco Agenbeck. Sí. Novelista. Uh-huh. No siempre los autores más reputados en un país determinado son los que son más traducidos. Hay ahí una serie de circunstancias entre azarosas, imprevisibles, ajenas, digamos, al medio cultural donde se escribe, que también influyen en quién es traducido y qué tan lejos llegan las traducciones. Y hasta la complejidad de la obra. Pensemos, por ejemplo, en Joyce. Traducir a James Joyce o ahorita a Alan Moore, ¿no? De pronto se vuelve una tarea muy complicada, muy delicada y que no cualquier editorial está dispuesta a pagar lo que cuesta porque no saben si lo van a recuperar, por ejemplo, ¿no? Lo que merecería, digamos, una traducción de un texto intrincado. ¿Qué pasos se siguen para traducir una obra? ¿Qué permisos se necesitan? Bueno, mira, una opción es que la editorial compra los derechos de la obra, te contrata a ti y te dice, esta obra la tengo en mi programa editorial de este año, del año que viene, tienes tanto tiempo para traducirla. ¿Quieres contestar? A ver, espérame. Alberto va a ir a contestar mientras le sigo diciendo. Otra opción es que tú te interesas en una obra y entonces buscas al autor para preguntarle quién tiene los derechos. Si, por ejemplo, tiene agente, vas directo con su agente y ya ahí te dirán. Y pues dependiendo del autor y de la obra es lo que se tendría que pagar. Normalmente se hace un contrato por un cierto tiempo. Si en ese tiempo no la traduces, no se publica, pues ya se pierde el asunto, ¿no? Lo ideal es que haya una editorial interesada. Digo, para todos, pero también hay traductores, nosotros conocemos algunos que se ponen en contacto con el autor, lo traducen, mandan las traducciones a editoriales o revistas o interesados en publicarlo y si encuentran, pues ya se le paga al traductor, porque es quien hizo esa parte del trabajo, ¿no? Nos preguntan algún consejo para alguien que quiera acercarse a una editorial y ser traductor. Pues algo que funciona, pues es llevar una muestra de trabajo. Hacer un trabajo de traducción, digamos, por cuenta propia y proponerlo a la editorial. También es buena idea, pues, tratar de hacer trabajos más pequeños antes, buscar la manera de hacerlo en revistas, o si uno es muy aventado, incluso por la libre, sacarlo en un sitio web, hacer una especie de pequeño muestrario de trabajo. Mi consejo ahí sería, además, que busquen autores jóvenes o por lo menos no muy populares también para que no les salgan un ojo de la cara a los derechos y que se ayudan. Ustedes le ayudan al autor traduciéndolo y tratando de difundirlo en otra lengua y él les ayuda a ustedes no cobrándoles por esto y se va haciendo un trabajo cooperativo muy bueno y eso creo que está muy bien. Si ustedes quieren empezar traduciendo a un autor súper reconocido, no sé, oye, J.K. Rowling, te quiero traducir, también, ¿no? Hay que tener un poco más de sentido común. Nos preguntan de los traductores que son también escritores. Yo creo que es bueno, pero no indispensable. Conozco traductores que no escriben obra propia y que son muy, muy buenos y que depende también de que sean buenos lectores, que tengan mucho sentido común, que conozcan muy bien su lengua y la lengua a la que traducen y no necesariamente que tengan ellos ganas de escribir también. ¿Por qué será? Nos dicen que en España les encanta inventarse tanta cosa cuando traducen. No nada más en España. No. Cuéntales del cuervo. Ay, pero será española. Pues bueno, tú te lo encontraste en México. Pero era un cuento de Kelly Lin que me tocó traducir. Fue también de las primeras cosas que traduje, yo estaba muy insegura y me encontré que ya había una traducción en un libro español. Entonces quise cotejar mi traducción contra la española para ver si estaba yo más o menos bien o me regresaba. Y en la traducción española había una parte donde a un gatito, bueno, en el cuento hay una parte donde a un gatito lo tiran por una ventana
viene un cuervo y se lo lleva. Y en la traducción española decía que venía una multitud y se lo llevaba. No es lo mismo crow que crowd. Y entonces yo me imaginé al pobre lector español imaginándose el gatito cayendo y la multitud. ¿Multitud de qué? ¿Manifestantes? ¿Gatitos? Qué chingados, ¿no? Y me pareció muy grave. Nacho Padilla, que en paz descanse, la última vez que platicamos con él nos contaba justamente de su traducción de Alicia en el País de las Maravillas y decía que algunas de las traducciones que había hacían justamente eso. Una argentina, por ejemplo, que se dedicaba a inventar pasajes y a poner a Alicia a hacer cosas loquísimas y a contestar rarezas, pues porque ya era la hora de la locura y como no se podía traducir literal, pues chingue su madre, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa en muchos lados y yo creo que tiene que ver con falta de rigor y falta de respeto a la obra original y que eso no debería pasar. No. Alguien nos menciona que estudió biotecnología y que tendría la capacidad para traducir textos científicos. Sí, por supuesto, ese conocimiento es importante. ¿Algún autor ha ganado relevancia hasta que se tradujo? Sí, muchos, por supuesto. De hecho, hay autores que, por ejemplo, que apenas ahora, después de mucho tiempo, de muchos años o décadas de carrera, se abren paso en otros idiomas y el reconocimiento que ganan quizá es uno que merecían desde mucho antes, pero que empieza a llegar ahora. Es el caso justamente de Sergio Pitol, que apenas ahora empieza a ser traducido al inglés y que uno dice, pensando en el valor que tiene esa obra, el reconocimiento que tiene esa obra entre nosotros, que debería haber sido traducido hace décadas. Los cuentos japoneses traducidos por Lafcadio Hearn. También, pasaron muchísimo tiempo y a causa de esas traducciones de Lafcadio Hearn es que son conocidos en Occidente. Pasa lo mismo con los cuentos de las mil y una noches, ¿no? Por ejemplo, si alguien traduce el primer libro de una serie, nos preguntan, ¿el mismo traductor se encarga del resto? A veces o a veces no. Por ejemplo, a mí me tocó traducir 2 tomos de una obra y el tercero ya no me dijeron nada y yo me imagino que lo tienen que sacar este año. Sí, alguien más lo estará traduciendo. Porque depende también de los tiempos editoriales. Entonces, si tú estás traduciendo una cosa y quieren que el libro salga al mismo tiempo, pues se lo dan a alguien más. Y en realidad sí sería más práctico que la misma persona que ya conoce a los personajes, que ya resolvió algunos asuntos, lo hiciera, pero no siempre pasa. No siempre pasa. Nos preguntan por libros intraducibles, que simplemente no pueden ser pasados de un idioma a otro. Y nos preguntan también si se puede traducir una rima, conservando las palabras y la rima. Yo creo que pues depende de qué idioma. Por ejemplo, si fuera del italiano al español sería más fácil. O del portugués. Ajá, que si fuera del inglés al español o del chino al español también. Sí, En esos casos tú tienes que decidir como traductor qué es lo más importante conservar. Las palabras, la métrica, la rima y tratar de buscar un compromiso. Como pues sí. Pero ahora, déjame les respondo lo de los libros intraducibles. Hay varios libros que han recibido esa denominación y uno de los más famosos es uno que ya habíamos mencionado. Finnegan's Wake de James Joyce, que es un libro en el cual casi cada palabra es lo que se llama en inglés un pun, un juego de palabras, una palabra transformada pues de alguna manera. Y de hecho, no solamente puns, sino también otra variedad pues del juego lingüístico que es el calembour, la palabra que contiene o mezcla varios sentidos simultáneamente. James Joyce hace calembours de varios idiomas a la vez, con una serie de implicaciones compuestas, mezcladas de lo más intrincado, y es un libro que durante mucho tiempo se ha considerado intraducible, aunque de hecho existen un par de traducciones que tratan de reproducir absolutamente todos los juegos lingüísticos de Joyce en otro idioma, en español en este caso, y que pues no tienen mucho éxito, creo. Eso es, digamos, algo de lo que más cercano está de ser intraducible. ¿Viste la...? Sí, ¿qué libros en este momento sería recomendable leer por su traducción? Creo que más o menos eso decía, ¿verdad? Uy, bueno, es que hay un montón. Acabamos de ver en la librería una edición de la obra completa de Rimbaud, en edición bilingüe,
traducida por Mauro Armiño, que es un gran traductor del francés. Este libro está publicado por Atalanta, entonces yo creo que este libro es uno muy recomendable. También, publicado por Atalanta, justamente nos acaba de llegar una nueva traducción del libro que comúnmente se conoce como La Metamorfosis de Franz Kafka, que de hecho, fíjense qué curioso, el término en alemán que se utiliza en el título de La Metamorfosis, que es Verwandlung, podría ser más bien transformación, o sea, no tiene necesariamente esta especie de resonancia griega clásica que sí tiene la palabra metamorfosis, ¿no? Entonces, de hecho, el libro en esta nueva traducción se llama así, se llama La Transformación, no La Metamorfosis. Y bueno, todavía no lo leo, pero tengo mucha curiosidad de ver, pues de ver qué onda, ¿no? Qué cambios tiene respecto de la mayoría de las ediciones y de las muchas traducciones que existen de la obra de Kafka. Nos preguntan también, ¿cómo estaba la pregunta? No la vi, mi amor. Espérame, ahorita me acuerdo. Nos preguntaban si habrá obras que sea mejor la traducción que el original. Yo creo que sí. Particularmente cuando el libro original está hecho de una manera muy rutinaria, muy descuidada, solamente para medio contar una historia. Y el traductor le mete una propuesta un poquito más estética, intrincada, un poquito más cuidadosa. Sí puede ser que la traducción sea mejor que el original. Sí, puede pasar. Así es. Digo, toda traducción es un poco una traición, dicen, ¿no? ¿Qué? Dicen que Baudelaire mejoró a Poe. Nos dicen, ¿conocen alguna librería en México que vende ejemplares extranjeros en idioma original? Sí, claro, por ejemplo, hay una que está... libros, claro. Y The American Bookstore, que venden libros en inglés. Y había una francesa. Sí, no sé si todavía existirá. Y también estaba una italiana. Y bueno, en las librerías de viejo ojo encuentran secciones de idiomas y hay una buena variedad y a no mal precio. Así que si les interesa eso, échenle ahí un ojillo. Nos preguntan si hay autores que se nieguen a traducir sus obras. A traducirlas ellos seguramente muchos, pues, porque no es lo mismo... No, pero me imagino que se refiere a ver traducir a sus obras. Oh, bueno. Yo no sé de ninguno. Sé que hay unos que son muy quisquillosos. Por ejemplo, es famoso el caso de Milan Kundera, este autor checo nacionalizado francés, que siempre quiere revisar las traducciones tanto como sea posible para evitar cualquier tipo de imprecisión, incluso en sus entrevistas. Oh, mon Dieu. Y bueno, también hay autores que entablan, digamos, una relación muy peculiar con el idioma. Por ejemplo, uno de los eternos candidatos al premio Nobel, que es un autor africano, Ngugi wa Thiong'o, empezó escribiendo en inglés en su país natal, en Nigeria, y luego decidió pasar a una lengua originaria de su país, el Kikuyu. Dejar de escribir en inglés porque sentía que el idioma tenía que estar más cercano a su propio pueblo, a sus raíces, a su gente. Fíjate, en ese sentido, por ejemplo, yo no me atrevería a traducir del español al inglés o a escribir directo en inglés mi obra, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Es posible que el mismo autor de una obra la traduzca a otro idioma que domine? Sí, a veces ocurre. Sí, pero tiene que dominarla realmente, porque luego hay autores que creen que dominan y hacen unas barrabasadas terribles. Dice, mejor conseguirse esposa traductora como tú, Alberto, y como Saramago. Híjole. El problema es que yo solo lo podría traducir al español. Y bueno, a veces hace falta, ¿no? Así, ay, qué chistosa. Señorita, lo que el señor pidió fueron unos molletes. ¿Qué? Ah, me voy. No te vayas. Sí, bueno, es que no se trata nada más de conocer el vocabulario, se trata de veras de tener esa sensibilidad con el idioma, el ritmo. De repente, tienes 3 opciones de palabras y tienes que pensar, a ver, mi personaje es un adolescente, ¿usaría esta o usaría más bien esta otra? Y aunque a ti te encante una palabra, si la que él usaría es la otra, tienes que renunciar a lo que a ti te gusta. Y a veces pasa que da la tentación bien grande de cambiar cosas porque dices, qué pendejo el autor que aquí debió hacer esta otra cosa, pero el autor es él o ella, no tú, entonces no puedes cambiarle. No está bien que le planches la plana o que hagas que cambie no hablo solo del final, sino de repente de diálogos que te parecen absurdos, pues ni modo, absurdos se quedan, ¿no? Pues sí. Ya me emocioné. ¿Qué? Creo que los traductores
Deben tener pasión como toda actividad. Pues sí. Hay un ensayo muy interesante que tenía ganas de recomendar desde hace ya un rato, que se llama La tarea del traductor, de Walter Benjamin, que me parece a mí muy esclarecedor, muy interesante. Lo pueden encontrar con facilidad. Ahí habla muy bien de todas estas cuestiones que estamos discutiendo aquí. Se los recomiendo. Y bueno, en resumen, si les gusta este asunto de la traducción, aviéntense, hay que hacerlo. Incluso saben que es un ejercicio bien bonito, traducir algo que ya esté traducido para cotejar lo que ustedes decidieron con respecto a lo que hizo el traductor. Querer venderlo luego, ¿no? A menos que sea un clásico o algo que ya no tenga derechos. Pero puede funcionar como ejercicio. Oye, se nos está acabando el almacenamiento. Creo que es hora de despedirnos. Sí. La próxima semana vamos a hablar de escritura 2017. Entonces ahí les encargamos que si están en el proyecto, sus dudas, preguntas y demás, es buen momento para irlas externando. Recuerden asomarse a nuestro canal para ver otras cosas que hemos estado poniendo al respecto, y a nuestros sitios, lashistorias.com.mx y raxi.com. Todo eso lo pondremos también en Twitter y donde colguemos este video. Okay. Y ahora nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches.